Haremos tratar de improvisar un poco. Lo voy a agrandar para que se pueda ver. ¿Ya? Todo vale, ¿ya? Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, soy el doctor Sánchez. Soy el encargado de la parte de seminario y práctica. Si por ahí a alguien le falta una nota, me avisa. Ya alguien me envió correos, ya los recibí. Estamos buscando su nota, a ver por dónde está. Es una broma. Ya, entonces vamos a empezar. Como les dije, la idea era hacer este resumen explicándoles, pero de hecho que mi letra aquí no se entiende bien, pero yo les voy a explicar. No se preocupen. Entonces, dentro de todos los temas que tenemos que repasar, vamos a hacerlo lo más rápido, conciso, preciso, para que les sea muy útil para su examen y les quede también para la vida, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, de la farmacología del sistema nervioso, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? La parte que han desarrollado con el doctor Torres es la farmacología del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación entre el simpático, está acá, y el parasimpático, ¿no? El simpático, ¿en qué situaciones se activa? Sobre todo en las situaciones de estrés, ¿no? De estrés y huida. Y el parasimpático es lo contrario, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso simpático, en la estructura tenemos dos neuronas, ¿no? La primera y la segunda neurona. Entonces siempre les digo, recordar siempre la parte de neuroanatomía. Y la primera neurona, ¿dónde la encontramos? En el asta mediolateral. ¿Pero de qué parte de la médula? Toracolumbar, ¿ya? Toracolumbar. Y la segunda neurona está en la cadena de ganglios paravertebrales. La mayoría está ahí, ¿no? O sea, son los ganglios que están cerca, muy cerca de la columna. Ahí se encuentra la segunda neurona. Para el sistema nervioso parasimpático es diferente, ¿no? La primera neurona, ¿dónde está? En el mesencéfalo, en el bulbo o en la región sacra. Y la segunda neurona está en el ganglio, un ganglio que está proximal al sistema efector, ¿no? O al órgano efector. Entonces, esta segunda neurona en el parasimpático está lejos de la columna o de la médula, ¿no? Y está cercano al órgano donde va a ejercer su efecto, ¿no? A las glándulas, sobre todo que inerva. Porque recordemos que el parasimpático es principalmente encargado de la parte digestiva y la parte de secreciones, ¿no? De secreciones de las mucosas. Entonces, tanto el simpático como el parasimpático, ¿qué vamos a encontrar? Que hay neurotransmisores, ¿ya? En la sinapsis de primera neurona de ambos sistemas, del simpático y el parasimpático, ¿qué neurotransmisor es el principal? La acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina es el neurotransmisor de primera neurona del simpático y el parasimpático. Para el caso de segunda neurona, ¿cuál es? Si fuera sistema simpático es la noradrenalina, ¿no? Y para el caso del parasimpático sería acetilcolina. Entonces, teniendo esto claro, ya podemos ir a ver la parte de farmacología. Entonces vamos a continuar. Entonces, lo otro importante a recordar son los receptores. Esta parte de receptores nos va a servir tanto para la parte de neuro, como la parte de cardio y la parte de neumo, donde hemos visto los receptores del simpático. Entonces, ¿qué tenemos? Que son alfa y beta, ¿no? De alfa son 1 y 2, y de los beta es 1, 2 y 3. ¿Cierto? Ya. Ahora, hay que saber para qué sirve cada uno de ellos, porque con esto nos va a salir las preguntas y vamos a poder entender cuándo es un agonista, cuándo es un antagonista, cuándo es un mimético o un lítico, ¿no? Entonces, primero vamos a acordarnos de la beta, ¿ya? Creo que en la clase seguro el doctor Jaime les dijo, ¿no? Con B de qué, de bobo, ¿no? Entonces, ¿cuántos bobos o corazones hay? Uno nada más, ¿no? Entonces, el beta 1, ¿dónde va a estar? En el corazón.
¿qué va a hacer? Aumenta la frecuencia y aumenta la contractibilidad, ¿no? Es un inotrópico, cronotrópico positivo. Además, ¿qué más va a estimular el beta 1? Al riñón, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Al riñón para la producción de renina. Entonces, beta 1, ahí lo tenemos, corazón y riñón. Luego, en el beta 2, ¿no? Sí, seguramente para algunos todavía es difícil, sé que algunos lo dominan, pero acuérdense así, ¿no? La B y el prefijo 2, ¿cómo es? Bi, ¿no? De 2, entonces B y D. Entonces, ¿qué hace el beta 2? Hace B y D, broncodilatación, vasodilatación. Entonces no se olvide, B2. ¿Qué sería lo contrario a B2? Alfa 1, ¿no? Entonces alfa 1, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción. ¿Ya? Beta 2 hace vasodilatación, broncodilatación, y el alfa 1 va a hacer vasoconstricción. ¿Y el alfa 2 para qué nos sirve? Para disminuir la liberación de catecolaminas. ¿Ya? Es presináptico, recuerden, en alfa 2 va a disminuir la liberación de catecolaminas. Luego tenemos que estas catecolaminas se van a metabolizar, ¿no? Hay dos enzimas principales, la COMT, ¿y cuál es la otra que no está acá? La MAO, ¿no? Ya. ¿Dónde está la MAO? Intramitocondrial, ¿no? Intramitocondrial. Mientras que la COMT es intersináptica. ¿Ya? Es importante recordar dónde se encuentra cada uno. Ya, entonces, habiendo entendido esto, tenemos que recordar que hay agonistas, ¿ya? Agonistas del sistema simpático. ¿Ya? Y entonces, dentro de los agonistas, los podemos clasificar en tres grupos: directos, indirectos y mixtos. ¿Ya? Directos, indirectos y mixtos. ¿Ya? Entonces, los directos, ¿qué pueden ser? Las catecolaminas directamente, ¿no? Que son naturales, adrenalina, noradrenalina, y hay que recordar por lo menos un fármaco de cada grupo. ¿Ya? Los agonistas alfa 1, ¿cuáles tenemos? La fenilefrina, que se utilizaba mucho para tratar los problemas de congestión nasal, ¿no? Es un descongestionante nasal. Luego, dentro de los agonistas directos, los alfa 2, tenemos a la clonidina y a la alfa-metildopa. ¿Cuál es su efecto? Si son alfa 2, son presinápticos, ¿no? ¿Ya? Y su efecto va a ser, se utilizan en el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Son antihipertensivos. Recuerden eso. La beta 1, ya los agonistas directos beta 1, la dobutamina, y los beta 2, que los vamos a ver en la parte de neumo, tenemos al salbutamol, ya, la terbutelina, salmeterol, formoterol. Esto lo vamos a ver en neumo. Entonces, los beta 2 agonistas van a producir la broncodilatación, vasodilatación, ya les dije. Dentro de los agonistas indirectos, tenemos aquí las anfetaminas, el metilfedinato, ¿qué más? La cocaína, ¿no? La cocaína también la tenemos aquí. Y entre los mixtos tenemos la efedrina. No sé. Eso me pidió mucho. Ya, entonces, si ya vimos la parte de los agonistas, vamos a ver esta parte de los síndromes simpático-miméticos, ¿no? Sobre todo que ocurren en casos de intoxicación.
Ya vimos que uno de ellos, ¿cuál era? La cocaína, ¿no? La cocaína. Entonces, ¿qué fármacos podrían producir este síndrome simpático mimético? Cocaína, anfetaminas, cafeína sobre todo, ¿no? Aquí está el principal representante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Acá lo que ustedes tienen que saber, y es como vienen las preguntas generalmente, es que le van a dar paciente con tal clínica, cuál es el fármaco responsable de este efecto. Entonces tienen que conocer cuáles son las características del síndrome simpático mimético, ¿no? ¿Cuáles son? Hipertensión, paranoia, agitación psicomotriz, hiperreflexia y sobre todo aquí la midriasis, ¿no? Eso es lo importante cuando llega el paciente a emergencia, porque puede tener muchas cosas, ¿no? Estar agitado, paranoia. Entonces lo que hay que ver es las pupilas siempre, ¿no? Entonces las pupilas midriáticas van a delatar al consumidor de cocaína. ¿Qué más va a tener? Taquicardia, ¿no? Incluso en sobredosis de cocaína pueden ocurrir o accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio, ¿no? Entonces por eso hay que ver las pupilas. ¿Qué es midriático? ¿Sí saben o no? Miótico, ¿qué es? Miótico puntiforme, ¿no? Y midriático, está dilatada la pupila, ¿no? Ya listo. Clínica, nosotros le ponemos el fármaco. ¿Está bien? Y entonces ya vimos la parte de simpático-miméticos, ¿no? O sea, los que hacen una función similar a las catecolaminas. Pero hay que ver la otra parte que son los simpático-líticos, o más comúnmente tienen función de bloqueadores, antagonistas. Entonces ahí tenemos tres grupos: los antagonistas alfa 1 y alfa 2, ¿ya? ¿Cuál es? Está acá recortado, ¿no? ¿Cuál es antagonista alfa 1 y alfa 2? Fentolamina, ¿no? Fentolamina. ¿Y la fentolamina, en qué casos usamos este fármaco? Tiene muy pocas indicaciones, ¿no? En el feocromocitoma, ¿no? Antagonistas alfa 1 y alfa 2, fentolamina. Luego hay que recordar, del antagonista alfa 1 solamente tenemos a los socines, ¿no? Terazocin, prazocin. ¿Y en qué casos utilizamos esto? Tenemos pacientes hipertensos con hiperplasia de próstata, ¿no? Porque lo que van a hacer es relajar el esfínter. Entonces, un paciente hipertenso con hiperplasia de próstata, pensar en tratamiento con antagonistas alfa 1, terazocin, prazocin. Y tenemos los beta blocks. ¿Ya? Entonces esta parte la vamos a ver en la parte de cardio. Tenemos los beta blocks, beta 1, beta 2. El principal representante, el propranolol, ¿no? Propranolol. Los antagonistas solamente beta 1, el metoprolol, y los alfa y beta, el carvedilol a la cabeza, ¿no? Entonces, recordar de estos tres grupos los fármacos, sobre todo que les estoy mencionando, en qué casos se usan, ¿no? Les digo: fentolamina, feocromocitoma, terazocin, prazocin, hipertensión más hiperplasia benigna de próstata, y los beta blocks, que lo vamos a ver en la parte de cardio. Entonces, ya vimos la parte del simpático, ahora vamos a ver la parte del parasimpático. ¿Qué es el parasimpático? Sobre todo, estimulaba la secreción de mucosas. Entonces,
¿cuál es lo importante aquí que tienen que recordar? Y les van a preguntar en forma de casitos sobre los toxicosíndromes, el síndrome colinérgico. ¿Qué es el síndrome colinérgico? Es el síndrome por exceso de acetilcolina, ¿no? o por efectos agonistas de acetilcolina. Entonces, ¿en qué casos vamos a encontrar esto? Por órganos fosforados, por carbamatos o neostigmina. ¿Ya? Órganos fosforados, carbamatos y neostigmina son los imitadores de la acetilcolina, entonces nos van a dar este efecto. Y clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar al paciente? Con miosis, ¿no? Aquí está, ¿no? La pupila multiforme, fasciculando, ¿no? Fasciculaciones musculares y aumento de secreciones, ¿no? Si alguna vez han visto a un perrito cuando lo han envenenado, ¿no? ¿Cómo está? Su cabeza parece que va a reventar, está botando bastante saliva, ¿no? Entonces, probablemente, ¿con qué se va a intoxicar? ¿O con qué lo han envenenado? Con órganos fosforados o carbamatos, ¿no? Si es que alguna vez han visto un perrito así, ya nunca se van a olvidar, ¿no? Los pesticidas tienen esto. Ya el paciente viene con broncorrea. ¿Qué es broncorrea? Aumento de la secreción, ¿no? Del árbol bronquial, ¿no? Entonces, con mucha tos, mucha broncorrea, salivación excesiva, fasciculando. ¿Y cuál es el antídoto en estos casos? Atropina o pralidoxima. ¿Ya? Recuerden esto, el síndrome colinérgico. Y por otra parte tenemos que ver lo contrario, ¿no? Si hay un síndrome colinérgico, también tenemos su contraparte, que es el síndrome anticolinérgico. Entonces, si la atropina era el antídoto para el síndrome colinérgico, si le das mucha atropina, te vas al otro extremo, ¿no? Entonces, si el parasimpático estimulaba la secreción de las mucosas, ¿qué va a hacer en el caso del anticolinérgico? Lo contrario, ¿no? Entonces el paciente va a estar seco, ¿no? Seco, ¿ya? Para que lo recuerden, ¿no? Va a estar seco, va a estar caliente, con visión borrosa y con retención urinaria. Caliente me refiero a de temperatura, en ese caso. ¿Quiénes son anticolinérgicos? La atropina y osina. ¿Qué otros anticolinérgicos hay en neumo? El hipatropio. ¿Cuál más? Etiotropio. ¿Cuál es de acción corta? Hipatropio, ¿no? 6 horas, o sea. De acción larga, tiotropio, ¿no? Ya, entonces, en el síndrome anticolinérgico, por exceso de anticolinérgicos, atropina principalmente, ¿qué nos vamos a tener? Boca seca, que también es un efecto adverso de los inhaladores hipatropio, ¿no? Que hemos mencionado hace un rato. Boca seca, visión borrosa. ¿Por qué motivo? Porque hay midriasis, ¿no? Hay midriasis, hay intolerancia al calor. ¿Qué más hay? Hay retención urinaria, ¿ya? Retención urinaria, que también es un efecto adverso, ¿no? En el pasito les vino seguramente, ¿no? Retención urinaria. En el pasito del post-test de práctica hay constipación y puede haber taquicardia. ¿Ya? ¿El antídoto cuál sería? Lisostigmina. Entonces ahí están. Hemos visto 3 tóxicos síndromes, ¿no? El simpático, el colinérgico y el anticolinérgico. El simpático es el que consume cocaína, ¿ya? El colinérgico es el que sobre todo se envenena, ¿no? Con mucha secreción, fasciculaciones y con miosis. Acuérdense de las pupilas. Y el anticolinérgico es lo contrario, ¿no? Por exceso de atropina, sequedad de boca, visión borrosa, fotofobia, intolerancia al calor, retención urinaria, constipación y taquicardia. Luego, hay en una de las diapositivas les vino esta parte de anestesiología, ¿cierto?
¿De qué clase de anestesiología? De neuro no. ¿En la de neuro también está? Sí, ¿no? Ya. Entonces, en anestesiología, así que hay muchas láminas, las he resumido acá en lo más importante. ¿Ya? Los fármacos que hay que ver son los hipnóticos, los relajantes musculares, los analgésicos y los, ¿cuáles más? Los anestésicos locales. ¿Ya? Hipnóticos, relajantes neuromusculares, analgésicos y anestésicos locales. ¿Ya? Los hipnóticos pueden clasificarse si se dan por vía inhalatoria o se dan por vía endovenosa. Los de vía inhalatoria, el principal representante, ¿cuál es? El sevoflurano. ¿Ya? Es un halogenado derivado de qué? Del flúor. ¿Ya? El sevoflurano. Y su principal efecto adverso, recuérdenlo, es la hepatotoxicidad. Entonces, los anestesiólogos, ¿no?, que no usen su mascarilla, su protección, podrían desarrollar hepatotoxicidad por inhalación de sevoflurano, ¿no? Toda su vida están ahí en sala inhalando, ¿no?, sevoflurano. ¿Ya? Ese es el hipnótico inhalatorio. Luego tenemos los hipnóticos endovenosos, que son 3: midazolam, propofol y ketamina. Midazolam, propofol y ketamina. Recuerden estos 3. El midazolam, mucho cuidado. ¿Qué es el midazolam? Una benzodiazepina, ¿no? Obviamente no da analgesia y su principal efecto adverso es la depresión cardiorrespiratoria. ¿Ya? Ese es el principal efecto adverso del midazolam. Luego tenemos el propofol, el propofol y la ketamina, ambos tienen efectos opuestos. El propofol, ¿qué va a hacer? Un efecto inotrópico negativo, ¿no? Va a producir bradicardia, depresión cardíaca, hipotensión. Mucho cuidado entonces en pacientes que han tenido o de infarto de miocardio o paro cardíaco, si es que se les va a utilizar propofol. Y el otro hipnótico endovenoso muy utilizado es la ketamina. Entonces, la ketamina va a ser lo contrario del propofol. Si el propofol era inotrópico negativo, la ketamina es inotrópico positivo. ¿Qué nos va a producir? Elevación de la presión, ¿no? Hipertensión y también elevación de la presión intracraneana, ¿no? Si hipertensión endocraniana, hipertensión arterial. Entonces, en un paciente hipertenso no usa ketamina, en pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares tampoco utilizar ketamina. El otro grupo de fármacos que han visto en la anestesiología son los relajantes neuromusculares. Y aquí los dividimos en 2 grupos: los despolarizantes y los no despolarizantes. El despolarizante es el principal representante de la succinilcolina. El problema es que va a tener muchos efectos adversos, por eso ya no se utiliza la succinilcolina. ¿Qué producía la succinilcolina? Una parálisis, pero de tipo espástica. Y el principal efecto adverso por el cual ya no se utiliza es la hipertermia maligna. Los que más utilizados son los no despolarizantes. ¿Quiénes están ahí? El rocuronio, el becuronio, el pancuronio, ¿no? ¿Y qué van a producir? Parálisis flácida. Entonces, no sé si de repente alguno entraba a sala, pero cuando se operan siempre dicen, ¿no?, el cirujano reniega, ¿no? El paciente está pujando, ¿no? El paciente está pujando. Entonces acá se utiliza esto, ¿no?, para relajar al paciente, ¿no? Y la musculatura. Entonces produce parálisis flácida con rocuronio, becuronio, pancuronio. Son los no despolarizantes. Tienen que recordar los representantes. Para la analgesia, en la anestesiología se utiliza sobre todo opioides. ¿Cuáles? Fentanilo y remifentanilo. ¿Cuál es el que tiene el tiempo de vida más larga? Fentanilo. A fentanilo entre 15 a 30 minutos. Mientras que el remifentanilo tiene su tiempo de vida medio en 5 minutos. Entonces, ¿cuál es mejor? En realidad mejor es utilizar el remifentanilo, incluso cuando su tiempo de vida medio es más corta. ¿Por qué? Porque se le da en infusión, ¿no? Y se le da más infusión y se obtiene el efecto deseado, ¿no? En cambio, el fentanilo, como su tiempo de vida medio es más largo, los efectos adversos que podría presentar son mayores, ¿no? Obviamente que ¿cuál es más caro? El remifentanilo, ¿no?
y su principal efecto adverso en ambos, más en el fentanilo por su tiempo de vida media más largo, es la depresión respiratoria. Y el último grupo, que no está, creo que sí está, es el grupo de los anestésicos locales. ¿Está? ¿Ya? Ojo, recuerden esta parte de anestésicos locales, ¿ya? Dos grupos, ésteres y amidas. Ésteres y amidas, así se dividen los anestésicos. Los ésteres, ¿quiénes son? Los antiguos, ¿ya? Franceses muy antiguos, y tenían muchos RAMs. ¿Quiénes están aquí? Recuerden quiénes eran parte del grupo éster: tetracaína, procaína y cocaína. ¿Ya? Y dentro de las amidas, que son los actuales entre comillas, porque en realidad son antiguos también, tenemos la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína es muy usado en como anestésico local, ¿no? Cuando vamos a hacer una sutura, porque su tiempo de vida media es corto, ¿no? Entre 30 a 60 minutos aproximadamente. El lidocaína muy utilizado en suturas, por los odontólogos también utilizan bastante la lidocaína, y la bupivacaína se utiliza sobre todo en anestesias tipo raquidia, ¿no? Un tiempo de vida media más largo, de 2 a 3 horas, y cada uno tiene una toxicidad especial, ¿no? La lidocaína es neurotóxico, mientras que la bupivacaína es cardiotóxico, ¿ya? Entonces, acuérdense, los ésteres de Ester, ¿no? ¿Qué alguien se llama Ester por aquí? ¿Nadie? Ya, entonces, si nadie se llama, entonces se acuerdan de su ex, ¿no? La antigua, Ester. Y entonces, ¿cuáles son? Tetracaína, procaína, cocaína. ¿Ya? Esos no se utilizan ya. ¿Quién usa cocaína acá? Nadie, ¿no? Entonces, bueno, no como fármaco, ¿no? Tetracaína, procaína, cocaína, muchos RAMs. Y el grupo de amigas, 2. Lidocaína, bupivacaína. Hay más, ¿no? Ropivacaína, pero ya. Estos son los dos principales. Lidocaína, bupivacaína. Los RAMs, neurotoxicidad de lidocaína, y de bupivacaína, la cardiotoxicidad. Están anotando, ¿no? Como 50 diapos están resumidas en ese cuadrito. Ya. Esta es otra cosa que sí o sí tienen que recordar también, ¿ya? La escala del analgésico. Entonces, ¿cómo se acuerdan? Fácil, ¿no? Del primer escalón, un grupo. Del segundo escalón, 2. Y el tercero ya tiene más, ¿no? Entonces, en el primer escalón, ¿quiénes están? Los AINES. Todos los AINES. Eso sí, deben saber, incluyen al paracetamol y al glutamisol. Entonces, primer escalón, un grupo AINES. Segundo escalón, 2 fármacos: la codeína y el tramadol. Codeína y tramadol. Segundo, son 2 fármacos, codeína y tramadol. ¿Ya? Y el tercer escalón, salud. Ahí sí están todos, ¿no? Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina. Entonces, de nuevo, primer escalón, un fármaco. Segundo escalón, 2 fármacos, codeína y tramadol. Y tercer escalón, recuerden todos, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina. Entonces, si se acuerdan del primero y el segundo, ya los que no se acuerden son obviamente del tercero. Entonces, con eso ya hemos acabado toda la diapositiva de neuro, ¿no? Ah, no, falta. Falta. Sí, pero después del examen. Claro. Ya. Falta. Los opioides, también esa diapositiva también. Los receptores, ¿cuántos serán?
4, ¿no? Ya, pero vamos a ver 3, ¿ya? Mu, kappa, delta, ¿no? Ya, entonces, hay intoxicación por opioides, ¿qué les daba? Naloxona, ¿no? Naloxona o naltrexona. Ya, seguimos. Naloxona o naltrexona, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El tiempo de vida media. Naloxona tiene una semivida corta, mientras que naltrexona tiene un tiempo de vida media largo. Entonces recuerden, antídotos de intoxicación por opioides, naloxona y naltrexona. Ahora, ¿cuál es la clínica de alguien que se intoxicó por opioides? Punto, coma y flecha abajo, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, pupilas puntiformes, o sea, están midriáticas o mióticas. Si son puntiformes son mióticas, ¿no? Coma, o sea, va a producir depresión del sensorio. Y la flecha hacia abajo va a producir depresión respiratoria. Ya, 3 cosas para que recuerden la clínica de la intoxicación por opioides, ¿no? Punto, coma y la flecha hacia abajo. No se olviden. Entonces, otra vez, la punto de pupilas puntiformes, la coma, que va a producir coma, y la flecha hacia abajo de depresión respiratoria, depresión del sensorio. ¿Qué más debemos recordar de los opioides? Sus efectos adversos, ¿ya? Los efectos adversos a nivel gastrointestinal iban a producir estreñimiento. ¿Por qué hubo el estreñimiento? Porque los opioides, ¿qué receptor estimulaban? Les dije en seminario en práctica, el receptor MOU, ¿no? Entonces el receptor MOU va a producir estreñimiento. Este estreñimiento no va a desarrollar tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que en un paciente incluso que crónicamente consuma opioides, nunca va a llegar a desarrollar una tolerancia y siempre va a estar con problemas de estreñimiento o mucho peor con problemas de obstrucción intestinal, como vino un paciente en el caso clínico, ¿cierto? Entonces, no hay tolerancia, ¿no? No va a desarrollar tolerancia. Las náuseas y los vómitos también es un efecto adverso por los opioides porque aumenta el tono gástrico, el tono antral, y puede producir espasmo del esfínter de Oddi, ¿no? ¿No este es el esfínter? ¿Se acuerdan? A ver, ¿está? ¿Ya? Colega, como le dicen, ya. Entonces, no hay que darles, ¿en qué pacientes? En pacientes con colecistitis, ¿no? Con litiasis, hay que tener cuidado con el uso de opioides, ¿no? En general, cuando llegan con cólico biliar, les ponen tramadol, ¿no? Pero se ha visto en algunos casos que eso va a producir la contracción del esfínter de Oddi. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Estos son los efectos gastrointestinales más frecuentes. En general, náuseas y vómitos, muy frecuente, y el mareo también que producen los opioides, ¿no? Entonces eso está aquí. Ya, entonces eso está aquí. Va a producir sedación y somnolencia, pero sí se desarrolla tolerancia a la sedación y la somnolencia. ¿Qué quiere decir? Que después de una semana aproximadamente de tratamiento con opioides, el paciente ya no va a tener esta sedación y somnolencia que sí tuvo al inicio del tratamiento, ¿no? Y lo mismo con las náuseas y los vómitos, también se desarrolla tolerancia a este efecto adverso, lo que no ocurre con el estreñimiento. Va a producir depresión del centro respiratorio y en el peor de los casos a nivel neurológico, mioclonías o convulsiones. El nivel renal puede producir glomerulonefritis y retención urinaria. Retención urinaria por opioides. Ya les dije que se desarrolla tolerancia y la intoxicación. ¿Cuál era el tratamiento del antídoto? Naloxona, ¿no? Naloxona, que tiene un tiempo de vida medio corto, y la clínica del intoxicado es pupilas mióticas, puntiformes, con depresión respiratoria y coma, ¿no? Coma, depresión respiratoria y pupilas mióticas. Entonces, con eso ya hemos terminado la parte de neuro. Este resumen de lo principal. Entonces, en neuro, ¿qué tienen que saber? Los fármacos que ya les mencioné y sus principales efectos adversos.
y cuál es su mecanismo de acción. Nada más. Vaya, puta, si viene esta bacán. Ah, no, mira, ha hecho una mezcla de la flauta. La mierda. Ya. Seguimos con antihipertensivos. Ahora, no se oye, lo voy a agrandar. Y entonces, en antihipertensivos, primero en la parte de fisiología, que vamos a recordar a qué se debe la presión, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Entonces, los fármacos que vamos a utilizar para disminuir la presión tienen que actuar aquí, ¿no? Bajando la frecuencia, bajando el volumen sistólico o bajando la resistencia periférica. ¿Quién es el grupo en realidad de los fármacos más usados antiguamente? Los diuréticos, ¿no? Porque bajaban el volumen. ¿Qué diuréticos conocemos? Las tiazidas, la pironolactona, ¿qué más? Furosemida, ¿ya? Entonces hay que saber dónde actúa cada uno, sobre todo las tiazidas, ¿no? Las tiazidas son diuréticos que se utilizan en el tratamiento crónico de la hipertensión porque poseen dos efectos. Uno es el de bajar el volumen y el otro es el de disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, a corto plazo, los diuréticos van a bajar la resistencia vascular, van a bajar el volumen y a largo plazo van a bajar la resistencia vascular periférica. Recuerden esos dos mecanismos. Entonces, ¿cómo van a bajar el volumen? ¿Cómo van a bajar el volumen? Aquí está, ¿no? ¿Dónde van a actuar? Primero las tiazidas en el tubo contorneado distal. Entonces van a bloquear el transporte de sodio y cloro. Entonces bloquean el transporte de sodio y cloro y hay más natriuresis, ¿no? Más eliminación de agua con sal. De esa manera se disminuye el volumen. ¿Qué más? Las tiazidas en general han demostrado que disminuyen la mortalidad de los pacientes con hipertensión, ¿ya? Pero la que no ha demostrado claramente es la hidroclorotiazida, ¿no? Sino el resto de las tiazidas. Pero el grupo farmacológico en sí ha demostrado que disminuye la mortalidad en los pacientes con hipertensión. Ahora, estas tiazidas a largo plazo, les dije, van a bajar la resistencia vascular periférica porque van a impedir la entrada de calcio al músculo liso de los vasos. De esa manera es como van a disminuir la resistencia vascular periférica. Hay ciertas indicaciones y contraindicaciones que debemos recordar de las tiazidas. A ver, ¿en qué pacientes no deberíamos dar o tener mucho cuidado con tiazidas? En pacientes con gota, ¿no? Porque aumentan el ácido úrico. Segundo, en pacientes con dislipidemias. Pacientes con gota, pacientes con dislipidemia, mucho cuidado al utilizar tiazidas. ¿Cuál es la dosis habitual que se debe utilizar de tiazidas? No exceder los 50 miligramos, no exceder esa dosis. Más allá de esa dosis, el efecto antihipertensivo que se logra no es mayor, no es mejor. Entonces, lo único que se logra aumentando la dosis es que aparezcan más efectos adversos. Entonces, eso tener en cuenta con la tiazida. Y la tiazida tiene una característica especial que va a favorecer la reabsorción de calcio, ¿no? Va a favorecer la reabsorción de calcio. Entonces, en paciente hipertenso con osteoporosis, ¿qué utilizamos? Tiazida. Ya, recuerden eso. Espironolactona y furosemida son diuréticos también
no utilizados frecuentemente en el manejo crónico de hipertensión. Furosemida es un diurético muy potente. ¿Dónde va a actuar? Asa gruesa. En el asa de Genes, ¿no? ¿En qué parte? Ascendente. Asa gruesa. ¿Ascendente o descendente? Ascendente, ¿no? Ya, entonces, furosemida, recuerden dónde actúa, es el diurético más potente, ¿no? Dentro del, en realidad los más potentes son los que actúan en el asa de Henle. Hay uno más potente que furosemida, no, pero que no hay acá, ¿no? Pero entonces, para Perú, furosemida es lo que utilizamos. Los efectos adversos va a producir desequilibrios hidroelectrolíticos y ototoxicidad, ¿no? Ototoxicidad, recuerden, con furosemida. El resto de fármacos que ahorita vamos a revisar, el siguiente grupo es el de los beta-blocks. Entonces, beta-blocks ya vimos los 4, bueno, en el esquema les puse uno más, que era el beta-3, pero acá estamos viendo 4 receptores, ¿no? Repasando, alfa-1, ¿qué producía? Vasoconstricción. ¿Cuál era el opuesto a alfa-1? Beta-2, ¿no? Vasodilatación. Y el beta-1 producía aumento de frecuencia y inotropismo positivo, ¿no? En el corazón. Y el alfa-2, por el contrario, inhibía la liberación de noradrenalina y teníamos algunos fármacos que se utilizaban como antihipertensivos que eran agonistas alfa-2. ¿Cuáles eran? Clonidina y alfa-metildopa. Entonces, al bloquear el simpático, lo que vamos a producir, ¿qué va a hacer? Va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a bajar y se va a producir una vasodilatación. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos en este grupo? Los no selectivos, los selectivos y los mixtos, ¿no? Los mixtos eran bloqueantes, alfa y beta. El principal representante, el carvedilol. Los no selectivos bloqueaban, ¿qué receptores? Beta 1 y beta 2. ¿Cuál debemos recordar acá? El propranolol. ¿Con qué pacientes debemos tener cuidado? Con pacientes que tienen asma. ¿Qué más? EPOC. ¿Por qué? Porque van a bloquear beta 2. ¿Y beta 2 qué hacía? Broncodilatación, ¿no? Entonces, en pacientes con asma o EPOC, cuidado de utilizar beta-blocks no selectivos. Los selectivos, ¿cuáles teníamos? Principalmente era el metoprolol, ¿no? Metoprolol. Entonces, son selectivos de qué receptor? Del receptor beta 1. Que era ASI, actividad simpático-mimética intrínseca. Ya preferimos los sin ASI. ¿Cuál era la mnemotecnia para recordar? ¿Qué les dijo el doctor Torres, ¿no? CMP, ¿para qué era? Para recordar uno de cada grupo, ¿no? C, carvedilol, que eran los mixtos, M de metoprolol, que eran los selectivos, y P de propanolol, los no selectivos. Y si me preguntan cuáles son los selectivos, la mnemotecnia era MBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Ya? Entonces no se olviden. Efectos, no se vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? El eje, ¿no? ¿Cuál era el otro control? Uno de los controles de la presión era el sistema simpático, el otro control era el sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, teníamos aquí el angiotensinógeno que se convertía en angiotensina gracias a la renina. Para la producción de renina teníamos 3 estímulos. ¿Se acuerdan? El primero, ¿cuál era? La disminución de la perfusión en la arteriola aferente. El segundo era el estímulo beta 1 y el tercero era el sólido monocular densa, ¿no? Son esos tres estímulos para la producción de renina. Entonces podemos ver que aquí los beta blocks también van a actuar, ¿no? No solamente en el propio sobre el corazón y sobre los vasos, sino también bloqueando la renina del eje, ¿no? Bueno, entonces teníamos la angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2 gracias a quién?
a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué más hacía esta enzima convertidora de angiotensina? Degradaba bradicinina. Y la bradicinina que nos producía vasodilatación. Entonces, si no hay bradicinina, lo que va a haber es vasoconstricción, ¿cierto? Bueno, y finalmente la angiotensina 2 va a estimular a T1, que es el receptor malo, entre comillas, ¿no? Que iba a producir la vasoconstricción, que iba a producir la remodelación cardíaca, que era proinflamatorio, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros en el tratamiento? Bloquear la renina, bloquear la ECA o bloquear la T1, ¿no? ¿Quién bloquea la renina? El isquirén. ¿Quién bloquea la ECA? Los IECAs. ¿Y quién bloquea el receptor? Los ARA, ¿no? Los ARA2. Entonces, ese es el siguiente grupo de fármacos que tenemos que recordar, ¿ya? No está clarito, pero seguimos. Entonces, los YECA, dentro de los YECA tenemos que recordar al de más rápida acción, ¿cuál era? Captopril. ¿Cuántas veces al día se debe dar captopril? 3, ¿no? Entonces no hay adherencia al tratamiento. Es el de más rápida acción, pero también es el que tiene muchos efectos adversos, ¿no? Luego es el captopril. Luego tenemos a quién? Al enalapril. El enalapril, que era un profármaco, ¿no? Recuerden que el enalapril no es la forma activa. ¿Cuál es la forma activa? El enalaprilato. Entonces, la forma activa del enalapril es el enalaprilato. Entonces, el enalapril es el profármaco por excelencia, no es el modelo del profármaco. Luego, ¿cuál tenemos? El lisinopril, ¿no? El enalapril se da ¿cuántas veces al día? 2, ¿no? Y el lisinopril, 1. Entre los efectos adversos de los YECAs, ¿qué tenemos? ¿El principal cuál es? Tos seca, ¿no? Tos seca. Entonces, cuando la tos es muy intensa, hasta es motivo de cambiarlo hacia los ARA2. Otro efecto adverso de los YECA, ¿cuál es? El edema, ¿no? El edema geoneurótico, que es un efecto adverso, si bien no es tan frecuente, es de gravedad, ¿no? Es un efecto de gravedad, no es un efecto adverso inocuo. El tercer efecto adverso que hay que recordar, a ver, produce desequilibrio hidroelectrolítico. El más frecuente de ellos es la hipercalemia. Las YECA producen hipercalemia y también producen alteraciones en el sentido del gusto, ¿no? La disgeusia. Recordemos eso de los YECA. Dentro de los ARA, ¿cuál es la indicación para usar ARAs? Cuando había efectos adversos con los YECA. Ambos muy utilizados también para los casos no solo de hipertensión, sino también de proteinuria o en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, porque lo que van a hacer es van a inhibir la remodelación cardíaca. Entonces, los ARA tenemos a los sartán, caldesartán, valsartán, ¿cierto? Mientras los YECA principalmente su eliminación era por vía renal, ¿no? Los ARA2 su eliminación principalmente es por vía hepática, ¿no? Por vía hepática. Entonces, recordemos esas cosas sobre los ARA2 con mecanismos de acción y efectos similares. Y el último grupo de antihipertensivos, los calcio antagonistas, ¿no? Entonces acá hay dos grupos, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas.
¿Cuáles se utilizan en el tratamiento de la hipertensión? Las dihidro, no, las no dihidro. ¿Cuál? Dihidro es periférico. Dihidro es para el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Y los no dihidro sobre todo para arritmias, ¿no? Los no dihidro, los representantes son Los pinos. ¿cuáles? Litiazem y verapamilo, ¿no? Litiazem, verapamilo son no dihidropiridinos y los dihidropiridinos son todos los que acaban en pino, ¿no? Alodipino, nifedipino. ¿Cuál es uno que actúa, los que actúan más rápido? El nifedipino, ¿no? Tiempo de vida media corta y actúan rápido. Mientras que el alodipino, recordarlo porque es el que menos efectos adversos tiene, ¿ya? El grupo de los pinos. Otros efectos adversos que producen, ¿cuáles? Cefaleas, ¿no? Mareos, cefaleas, mareos, que son los principales. Edemas sobre todo en miembros inferiores, y producen los pinos la famosa taquicardia refleja. Los dihidro. ¿Quieres? ¿Ah? ¿Quieres? ¿Qué conjuntar? Sí o sí. No jodas, no, mentira, ¿de verdad? Es que teoría vale 50%, ya se supone que en teoría es llegar al 27.5% para probar. Pero está dentro de la, o sea, no han metido ninguna ley o no sé. Según eso sería posible, porque creemos por los requisitos que somos transparciales. O sea, voy a preguntar eso básico. Chicos, Ahorita ahora el tema de que si no hay un seguimos silencio. condicionante. Claro. AINES está fácil, así que lean. La parte que me parece que está compleja es la que viene, sobre todo es porque lo identifiqué en los seminarios, ¿no? Que no está claro. Entonces, una parte de la clase de inflamación es la de antigotosos, ¿no? ¿Qué era la gota? ¿Qué se producía? Por el acúmulo de ácido úrico, ¿no? En las articulaciones. Los cristales, el ácido úrico elevado en sangre luego se cristaliza en articulaciones y produce una artritis, ¿no? Entonces, tenemos la gota aguda, ¿ya? Que es el ataque de gota, sobre todo en quienes, en varones que comen carne o que toman alcohol, ¿ya? Está todo. O sea, en toda la promoción técnica. Entonces, en gota aguda, ¿qué vamos a tener? El tratamiento. Eso sí hay que enfocarnos en el tratamiento. ¿Le podemos dar AINES? Sí. ¿Qué más le podemos dar? Colchicina, y en algunos casos se puede dar corticoides. Principalmente AINES y colchicina. Entonces, de los AINES, de todos los que hay, el que se recomienda utilizar es indometacina. Si es que no hay ninguna contraindicación por sus efectos adversos, recuerden, gastrolesivo, nefrotóxico. Entonces, de elección, indometacina. Y también se puede utilizar colchicina. El problema de colchicina son sus efectos adversos. Pero de elección, en ataque de gota agudo, para siempre o AINES o colchicina, ¿no? O ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la colchicina? Que está, inhibe la liberación del factor quimiotáctico inducido por los uranos, ¿no? El problema es que tienen muchos ramos. Entonces, recuerden, el mecanismo de acción, colchicina se usa en gota aguda. Pero ya si el paciente ya hizo su gota aguda, luego va a cronificar, entonces tengo que solucionar ese problema, ¿no? Tengo que evitar la recurrencia. ¿Y eso cómo lo voy a hacer?
bajando el nivel de ácido úrico en sangre, de dos formas, o con uricosúricos. ¿Qué son los uricosúricos? Que me hacen orinar ácido úrico, ¿no? ¿Ya? ¿Quién está ahí? El probenecid. El probenecid es un uricosúrico. O, esa es una forma, haciéndome orinar ácido úrico. La otra forma es disminuyendo la producción de ácido úrico. ¿Con qué lo disminuyo? Con allopurinol. Entonces el probenecid es un uricosúrico. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Aumenta la secreción renal de ácido úrico. Mientras que el allopurinol es un análogo de purinas que va a inhibir a una enzima, a la xantina oxidasa. Entonces son dos formas. En gota aguda, colchicina agnes. En gota crónica, utilizar mecanismos para bajar la concentración de urea en sangre, como uricosúricos o antihiperuricémicos. De inmunosupresores, entre todo lo que han leído, hay que recordar cosas claves. ¿Cuáles son esas cosas claves? Su mecanismo de acción. Ahora, glucocorticoides funcionan como antiinflamatorio y como inmunosupresor también. ¿Cómo actuaban los glucocorticoides? ¿Dónde estaba su receptor? En el citosol, ¿no? Luego entraba ¿a dónde? Al núcleo. Y en el núcleo se iba al ADN y hacía dos cosas, ¿no? Bloqueaba los genes que codificaban en moléculas inflamatorias, como interleuquina 1, interleuquina 6, y estimulaba la producción de moléculas antiinflamatorias, ¿no? Entre ellas, que estimulaba la producción, les dije, de lipocortina, de macrocortina, de internexinas. Eso es lo que producen los glucocorticoides en el núcleo. ¿Qué más va a producir? Como sus efectos, la disminución de la COX-2. ¿Ya? No es un antagonista de la COX-2, sino va a disminuir la producción de COX-2. Y también va a disminuir toda la vía inflamatoria, porque dentro de las moléculas que estimulan producción en el núcleo, una de ellas, les dije en seminario cuál era la... ¿Les dije? ¿Nadie está en el seminario? La lipocortina, ¿no? La lipocortina que hacía inhibía a la fosfolipasa. La lipocorticoides estimula la producción de lipocortina y la lipocortina va a inhibir a la fosfolipasa. Es un mecanismo de acción como inhibe la vía inflamatoria, también va a inhibir la formación de COX-2. Entonces, ya eso está claro con glucocorticoides. Glucocorticoides, ¿qué más? Recordar efectos adversos. ¿Ya? Endocrinológicamente, ¿qué va a producir? Síndrome de Cushing. ¿Ya? Cushing. Luego también puede producir la supresión del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Ya? Cushing, supresión del eje, hiperglicemias, va a producir hiperglicemias. ¿Qué más? Los corticoides potencian ¿a quién? La producción de la ECA. Entonces también van a producir hipertensión, ¿no? Si potencian a la ECA, no a la IECA, no, a la ECA, a la enzima convertidora, entonces también producen hipertensión. Son hiperglicemiantes, hipertensores, y como son inmunosupresores, van a favorecer a ciertas infecciones. Las más comunes, la candidiasis. En pacientes con tuberculosis, hay que tener cuidado con el uso de glucocorticoides. En el hueso, ¿qué puede producir? Osteoporosis, ¿no? Porque va a disminuir, ¿no? Va a alterar, mejor dicho, las interleuquinas responsables de la remodelación ósea. ¿Qué más? Va a disminuir la absorción intestinal y la reabsorción a nivel renal, ¿no? Son tres mecanismos. ¿Ya? Interfiere con las interleuquinas encargadas de la remodelación, va a disminuir la absorción intestinal y va a disminuir la reabsorción en el riñón. Recuerden los tres mecanismos.
Y del resto de inmunosupresores, ciclosporina, tracolimus, azatropina y micofenolato, estos 4 son los más utilizados. Ciclosporina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la actividad de la fosfatasa, al igual que tracolimus, mediante la calcineurina. ¿Ya? La azatropina va a codificar una mala codificación de DNA de los leucocitos mediante la incorporación de un nucleótido falso, y micofenolato va a inhibir a una enzima. ¿A cuál? A la deshidrogenasa de monofosfato de inosina. Ahora recordemos esos mecanismos de acción de los inmunosupresores. Bien, chicos, y con esto tenemos que terminar ya porque estamos con la hora. Vamos a ver la parte de neumo y los grupos de broncodilatadores. ¿Cuáles broncodilatadores teníamos? Los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos y las metilxantinas, ¿cierto? Ya. Entonces, dentro de los beta-2 agonistas, a recordar, 1, la clasificación, está aquí, y 2, los efectos adversos. ¿Ya? La clasificación de los SABAs y los LABAs. Los SABAs que se utilizan en las crisis. ¿Cuáles tenemos aquí? Fenoterol, salbutamol. Y los LABA, salmeterol y formoterol. ¿Ya? Entonces, estos son para asmas persistentes, sobre todo en combinación con glucocorticoides inhalados. ¿Por qué? Porque disminuyen las dosis de ambos y tienen un efecto sinérgico, glucocorticoides con LABAs. De los LABAs, el formoterol tiene un inicio de acción igual que los SABA, ¿no? De 1 a 3 minutos. Es la característica que hay que recordar del formoterol, de 1 a 3 minutos. ¿Ya? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Tremor, ¿no? Tremor, para los que han visto en emergencia cuando nebulizan a alguien, generalmente lo nebulizan con fenoterol, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Tremor, calambres. ¿Por qué va a producir calambres? Por la hipocalemia que producen los beta-2 agonistas. ¿Qué más va a producir? Hiperglicemia, hiperinsulinemia, agitación, mareos, ansiedad, insomnio, y a nivel cardiovascular, sobre todo taquicardia, ¿no? Es lo clásico. Un paciente que se nebuliza, le tomas la frecuencia cardíaca y lo encuentras taquicárdico, ¿no? Es taquicárdico, está ansioso. Se utiliza, se aprovecha este efecto adverso de hipocalemia para el tratamiento de las hipercalemias en pacientes con insuficiencia renal. Entonces recuerden que beta-2 va a producir hipercalemia, temblor, cefalea y taquicardia. Las metilxantinas, varios mecanismos de acción. El principal, ¿cuál es? Va a inhibir a la fosfodiesterasa. Va a inhibir a la fosfodiesterasa. Y de los anticolinérgicos o los antimuscarínicos, ¿cuáles teníamos? Al hipertropio y al iotropio. El tiempo de vida más largo lo tiene el iotropio, ¿no? Y el hipatropio, su tiempo de vida medio más corto. Efectos adversos ya vimos, ¿no? Que si son anticolinérgicos, ¿qué nos van a producir? Es como el tóxico síndrome que vimos hace un momento, ¿no? Boca seca, ¿no? Boca seca, lengua amarga, porque la boca está seca. ¿Qué más puede producir? Taquicardias, retención urinaria, constipación. Esos son los más frecuentes con los inhaladores. Ya, entonces, ahí vamos. La última parte, no se vayan. Hierro. Ya, de todas las vitaminas, les recomiendo estudiar hierro. Hierro, ¿dónde se absorbe el hierro? Viene. ¿Dónde se absorbe, chicos?
el duodeno, ¿no? En el duodeno se absorbe hierro. Entonces el hierro se utiliza para el tratamiento de la anemia. Eso ya todos sabemos. Pero hay factores que favorecen y otros que inhiben la absorción de hierro. ¿Cuáles favorecen? ¿Con qué toman, no? Con sus lentejas, ¿con qué toman? Con limonada, ¿no? Corbato. Sus lentejas lo toman con limonada. Entonces la vitamina C favorece la absorción de hierro, ¿ya? Todo lo que sea ácido, y tomar el hierro con el estómago vacío, que va a disminuir la absorción. Todos los fitatos, ¿no? O sea, tomar con té, con café, todo eso va a disminuir la absorción del hierro, ¿ya? Todo lo que sean fitatos, otros vitaminas, por ejemplo, el calcio, el zinc, el magnesio, van a competir con el transporte de hierro y van a disminuir la absorción. Y algunos antibióticos como quinolonas y tetraciclinas. Finalmente hay varias formas de presentación del hierro, ¿no? Porque el hierro no se toma puro, ¿no? Hay formas: gluconato, sulfato ferroso, fumarato ferroso. ¿Cuál es la forma más común que tenemos en el medio de administración de hierro? El sulfato ferroso, ¿no? ¿Saben de cuánto viene la tableta? ¿De cuánto? De 300, ¿no? ¿Y cuánto tiene de hierro elemental? 60 miligramos, pero en porcentaje es el 20%, ¿no? Es lo que hay que recordar del hierro, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos, con el repasito. Ahora no hay tiempo, tenemos que ir a otro lado. Pero no se preocupen, ya para terminar, antes de irme, el examen a los del grupo ya les dije, la mayoría de preguntas son de casos clínicos. Obviamente no son como los del seminario, son 2 o 3 líneas que les enfocan de un paciente y el resto son preguntas directas, ¿ya? En lo que les he hecho el breve repaso acá, hemos enfocado más o menos los temas principales de los que van a venir las preguntas. Así que espero que les vaya bien y ya nos vemos en el próximo seminario. Gracias.